Bueno, primeramente, bueno, la biología molecular mm, es una ciencia, pero se usa como tecnología sobre todo para manejar fragmentos de ADN, de ARN, y para manejar estos fragmentos de estos genomas, pues se usan enzimas que se recogen de ciertos organismos vivos. Y entre todos los que existen, los más usados son los procariotas y los virus. Pues los procariotas son seres unicelulares sin núcleo. Y algunos virus, como los virus de ARN, pues presentan unas enzimas muy características llamadas retrotranscriptasas que revolucionaron la tecnología para uso de biología molecular. Bueno, el material genético es, voy a resumir porque no voy a alargarme aquí, es una información, la información biológica hereditaria que contienen todos los organismos vivos y algunos organismos que no se sabe si son vivos, como los virus, que no sabemos catalogarlos, hay alguna discordancia. Muchos científicos dicen que son vivos, pero otros no. Eh, y bueno, ese material genético tiene distintas características dependiendo del organismo del que tratemos, ¿no? En los eucariotas, el ADN está contenido en realidad en dos lugares, en el núcleo y en las mitocondrias, y en los cloroplastos, si es una célula con cloroplastos, claro. Bueno, no son más relevantes que los de las mitocondrias, pero eh, el mayor contenido genético se encuentra en el núcleo, en una célula eucariota, en forma de cromosomas en la división celular y en el proceso de pausa o sin división celular o eh, no mitosis o y no meiosis, pues también se encuentra en lo que podríamos denominar cromosomas, porque van a formar esos cromosomas, pero está en forma de cromatina, ¿vale? Y la cromatina, pues, es la primera de las organizaciones entre ADN y proteína eh, más básica, que son eh, ADN suelto más nucleosomas. Y los nucleosomas son las histonas más dos vueltas del ADN en determinados puntos, ¿vale? Si nosotros destrozamos las proteínas del núcleo eh, y, y no destrozamos el ADN, pues eso, conseguimos la doble hebra de ADN, ¿vale? Y ahora como veis aquí, pues ya hay un esquema del ADN que es un polímero, son dos hebras y cada hebra es un polímero de nucleótidos, ¿vale? Y este polímero de nucleótidos está formando la doble hélice o la unión con la otra hebra de forma antiparalela. Y esto tiene que ver con el sentido de un nucleótido. Tenemos que darle un sentido, una dirección a un nucleótido para entender cómo se produce esta unión. Bueno, primero de nada, entonces, ¿qué es un nucleótido? Un nucleótido está formado por fosfato, un azúcar, en este caso una pentosa, y una base nitrogenada, que puede ser una purina o una pirimidina. Entonces tenemos en el carbono 1 la unión con la base nitrogenada. En el carbono 3 eh, tenemos un OH que se va a unir luego con otro fosfato de otro nucleótido, ¿vale? Y en el carbono 5 se encuentra la unión con el ácido ortofosfórico o fosfato, que como veis aquí es ácido, o sea, tiene
muchas, digamos, es electronegativo, ¿vale? En una disolución. Como decía, unos organismos tienen un tipo de genoma y otros otro, ¿no? Y ambos tipos tienen ARN, ¿vale? Que es que en los organismos con ADN como información genómica o genética, el ARN les funciona como un sistema de transversalidad de la información genética a la proteína. Y más cosas. El ARN puede hacer más cosas. Pero bueno, las diferencias entre ADN y ARN sobre todo se encuentran en la pentosa, que forma los nucleótidos de cada uno, y en el ADN es una desoxirribosa, porque lo podéis recordar por el nombre, ácido desoxirribonucleico, y en el ARN es una ribosa, ácido ribonucleico. La desoxirribosa, desoxi ya te viene a decir que le falta un oxígeno, y el oxígeno que le falta es en el segundo carbono, que no sé si veis bien dónde está situado, pero bueno, es el primero es a la derecha, el segundo es más abajo. También hay otra diferencia entre ADN y ARN, y es que el ARN va a contener uracilos en lugar de timinas, ¿vale? ¿Qué son las timinas y los uracilos? Pues bases nitrogenadas. Hay dos tipos de bases, la base nitrogenada púrica, las bases púricas y las pirimidínicas. Las púricas tienen dos anillos, y en el ADN son la adenina y la guanina. Y en las bases pirimidínicas o pirimidinas son la citosina, la timina, y en el ARN está el uracilo, que está en el ARN en lugar de la timina, ya digo. Una importante diferencia entre el ARN y el ADN es que el ARN es solo una cadena de nucleótidos con esas especificaciones, y el ADN son dos cadenas en sentidos que están dispuestas en sentidos antiparalelos y uniéndose a través de las bases nitrogenadas de cada nucleótido mediante puentes de hidrógeno. De modo que la adenina siempre se va a asociar con la timina y la guanina se asocia con la citosina. Y una peculiaridad muy importante que tiene en estas uniones, y que tiene repercusiones importantes luego, que explicaré, es que la guanina y la citosina crean 3 puentes de hidrógeno, y la adenina y la timina solo crean 2. Los puentes de hidrógeno tenéis que pensar que son en realidad enlaces bastante débiles, y por lo tanto, si solo se unen con 2 puentes de hidrógeno, la adenina y la timina, estas zonas con la adenina y timina son muy débiles y pueden romperse muy fácilmente. De modo que si hay muchas adeninas y timinas, estas zonas son muy lábiles. Pero cuando hay muchas uniones, y muchas de ellas son guanina y citosina, la doble hélice es muy estable. Aquí se ve mejor pues el gráfico anterior con el que os explicaba las distintas estructuras moleculares que conforman un nucleótido, ¿no? Está el ácido ortofosfórico, que ya os digo, como tiene muchos hidrógenos en disolución, se comporta como un ácido. Esta tiende a comportarse como ácido, porque ácido y base, el comportamiento de una molécula como ácido o base, pues va a depender de si la disolución es ya misma ella ácida o básica. Pero bueno, en principio el ácido ortofosfórico es un ácido bastante, no es muy fuerte, pero si tienes muchos ácidos ortofosfóricos, ahí hay bastante comportamiento como ácido, ¿vale?
Esto tiene repercusiones respecto a la migración del ADN en electroforesis, pero ya se verá. En breve se verá. Está la desoxirribosa en el ADN, la ribosa en el ARN y el uracilo solo en el ARN. Una regla mnemotécnica que me comentó un amigo y que ya no se puede olvidar, para saber cuál es una base púrica y cuál es una base pirimidínica, es que el perro es el mejor amigo del hombre, ¿no? Y el anuncio era respecto a la alimentación del perro, que es que había una marca comercial, que supongo que puedo decir en Twitch y en YouTube, que se llama Purina, ¿vale? Entonces, amigo tiene la A y la G como letras, ¿vale? El perro come purina. Entonces, la A y la G son purinas. La adenina y la guanina son purinas. Y la citosina, el uracilo y la timina, el uracilo y la timina son pimidinas. Otra regla mnemotécnica que usaba yo es que purina es un nombre muy corto y sin embargo es la molécula más compleja, de 2 anillos. Y la pirimidina es un nombre muy complejo y sin embargo la molécula es la más simple de las dos, con solo un anillo. Y bueno, aquí reflejo más claramente, ¿no?, que la desoxirribosa le falta un oxígeno al carbono enlazado al carbono 2 y la ribosa tiene SOH. De nuevo aquí explico, bueno, muestro más detalladamente los 3 enlaces de puentes de hidrógeno entre la citosina y la guanina en una hebra de ADN, y la adenina y la timina solo forman 2, ¿vale? Estos son los 3 protagonistas de la biología molecular. Quiero decir, bueno, en biología molecular usas muchos tipos de compuestos, pero estamos encaminados en biología molecular a usar a desarrollar tecnologías del ADN, ¿vale? Y como muchos organismos tienen ARN como genoma, pues también el ARN. De todos modos, no solo eso, sino que el ARN, pues muchas veces estás interesado en saber cuánto se expresa de qué gen, ¿vale? De un gen determinado, cuánto expresa un organismo en un determinado momento. Por ejemplo, esto sería fisiología, ya no sería genética y punto. Es expresión genética. Y para medir la expresión genética necesitamos extraer el ARN y no el ADN en este caso. Pero bueno, es una excepción que no nos preocupa ahora, ¿vale? Si nosotros quisiéramos medir cuánto ARN hay en una célula, que es una medida de cuánto se expresa esa proteína, cuánto se transcribe, tendríamos que pasar el ARN a ADN para trabajar con el ADN a partir de ahí. O sea, podríamos sacar toda la cantidad de ARN de un determinado ARN, pasarla a ADN y de ahí estamos trabajando con biología molecular normal. Porque el ARN, primero que no tiene posibilidad de... No podemos editar, no podemos manejar tecnológicamente el ARN por sí solo, si no lo pasamos a ADN, y además que el ARN tiene que pasarse a ADN rápidamente porque es muy termolábil y bueno, y no solo termolábil, sino que las enzimas lo atacan muy rápidamente, es muy inestable. El ADN es muy estable y podemos, pues, básicamente podemos extraer ADN intacto de células de mamut, que ya estoy esperando a ver si esa tecnología puede llegar a tal cosa, porque me parece una curiosidad divertida. Pero, o sea, que del mamut se puede extraer ADN, eso sí, lo que pasa es que no se sabe, yo no sé hasta ahora si ese ADN está 100% perfecto en
en algún tejido que puedan extraer para poder realizar la clonación de un mamut. Pero eso, imaginaos, o sea, no 60 millones de años o 70 millones de años para sacar ahora dinosaurios, pero mamíferos antiguos sí que se pueden desextinguir. Y lo que nos importa respecto al medio ambiente y los ecosistemas, pues mamíferos extinguidos hace unos 100 años, pues también, claro. Entonces vamos a hablar ahora de ciertas características del ADN para entender un poco cómo se puede usar o cómo se debe usar para las tecnologías de biología molecular. Una cosa interesante para un futuro lejano, o no sé si tanto, es que como cualquier lenguaje, pues existe la posibilidad de realizar mensajes palindrómicos. En este caso son secuencias de ADN palindrómicas, ¿no? Palindrómica quiere decir que se puede leer el mismo mensaje por ambos lados. Hay muchos juegos de palabras con esto, muchos, expresiones así, sí, juegos. Pero claro, el ADN es una doble hélice y la lectura se hace en un sentido solo. Ya veremos eso después. De modo que la secuencia palindrómica en el ADN no es que en una secuencia de una hebra tenga la misma ristra de mensajes por un lado y por el otro como si fuera un espejo. El espejo en este caso tiene que estar situado, o sea, la imagen reflectal la imagen del espejo debe estar situado en la otra hebra y en el sentido típico de lectura. Por lo tanto, como veis aquí, pues vamos a ponerlo en PowerPoint. Como veis aquí, hay una secuencia que es la ATCGT y de 5' a 3'. Ya vimos el número de los carbonos, ¿no? 5 es el carbono que estaba enlazado con el ácido ortofosfórico y 3 con el ácido ortofosfórico del otro nucleótido, del de abajo. Bueno, pues ATCGT está también escrito en la secuencia 5', 3' de la hebra complementaria. ¿Vale? Y como veis, el mensaje no varía si le damos la vuelta. Entonces, estas son las secuencias palindrómicas que tendrán interés con respecto a la formación de estructuras extrañas, no extrañas, pero estructuras no inicialmente intuitivas para alguien que no sabe de biología molecular del ADN. Bueno, habíamos hablado que los ácidos ortofosfóricos lo tienen cada nucleótido. Cada par de bases tiene 2. Entonces, el ADN está plagado de este ácido y por lo tanto el ADN tiene comportamiento como ácido. También se ha visto que el ADN tiene un pico de absorción a 260 nanómetros, lo cual nos viene bien para saber la concentración de ADN en una muestra y si se ha extraído bien. De ADN y de ARN. Son picos de absorción de nucleótidos, ADN y ARN. Pero bueno, si tiene la técnica de extracción es sobre ADN, se supone que hay poca contaminación o ninguna contaminación de ARN. Otra cosa es cuando extraes ARN. Ahí hay muchísimo ADN, ¿entendéis? En una muestra de cualquier... Coges una célula y la gran mayoría de lo que hay de nucleótidos en esa célula es ADN.
y no ARN. Existen factores que pueden desnaturalizar al ADN. Y estos son el calor, los medios muy básicos, o sea, un compuesto álcali se llama, y algunos otros compuestos. Hay una cosa importante que es la temperatura de fusión, o TM. Dado que la temperatura rompe los puentes de hidrógeno, dejando las dos hebras sueltas, existe una temperatura de fusión, que es la temperatura a la cual se desnaturaliza la mitad del ADN de tu muestra. ¿Vale? Y la temperatura de fusión, decíamos que, acordaros que la guanina y la citosina tienen 3 puentes de hidrógeno y la adenina y la timina tienen solo 2. Cuantos más puentes de hidrógeno haya, más estable es la hebra. Entonces, la temperatura de fusión es proporcional al número de puentes de hidrógeno entre hebras por nucleótido. Es decir, cuantos más guanina y citosina hayan en tu muestra de ADN, más difícil será que ese fragmento de ADN se rompa, porque hay 3 enlaces en cada GC. Si hay más adenina-timina en tu fragmento, es más lábil y la temperatura de fusión será menor. Necesitarás menos temperatura para desnaturalizar el ADN y dejarlo en 2 hebras aisladas. Tanto es así que en un organismo la hebra de ADN, aunque sea bastante estable, está como en todos los procesos químicos. No hay proceso químico, hay poco, no me imagino proceso químico en el que no haya una probabilidad del otro estado, ¿no? Bueno, esto es física y sí que puede haberlo, porque la probabilidad puede ser tan ínfima que puedes considerarla cero. Pero en química, en una reacción química en la que necesites solo enzimas o un poco de temperatura para llegar al producto, en este caso el producto sería el ADN con las 2 hebras separadas, pues esta reacción sucede con alguna tasa. Y si hay mucha adenina y timina en una secuencia, en un fragmento determinado, esa zona del ADN no está totalmente estable. Se desnaturaliza de vez en cuando alguna pequeña parte y luego se renaturaliza de golpe y así, y espontáneamente y eso sí, muy rápidamente porque vuelven a juntarse, la tendencia es a estar unidos. Pero las tendencias químicas, las tendencias en las reacciones químicas son cuestiones de probabilidad. Y es física también. El ADN es una hebra de doble hélice porque la probabilidad física del ADN de no ser una doble hélice de una doble hebra de ADN, una doble hebra de 2 cadenas unidas, es bajísima, dada su estructura, dado los componentes que lo conforman. Entonces, por eso decimos que la reacción se encamina a que el producto sea casi lo único que existe. No existen los reactivos, que son las 2 hebras aisladas en unas condiciones determinadas, claro. Con una TM muy alta, pues el producto más probable serán las hebras separadas. Hay otros factores que influyen en la temperatura de fusión, es decir, la temperatura a la cual las 2 hebras se separan también depende de la longitud del fragmento que estés usando. De la composición de las bases, como hemos visto, que la adenina y la timina son muy lábiles y necesitan una temperatura de fusión más baja para separarse. Entonces, cuanto más adenina y timina haya, más facilidad y menos temperatura necesitas para que estas
estos nucleótidos, estos puentes de hidrógeno se rompan. Y también la fuerza iónica. Bueno, no habíamos hablado, habíamos dicho que los distintos organismos tienen distintos materiales genéticos, ARN o ADN, ¿no? Y como es biología molecular, pues voy a ir comentando, no aleatoriamente, pero sí de vez en cuando voy a pasarme al eucariota y luego al procariota, por consideraciones del interés de estos organismos en cada tema que aparezca, ¿no? Y entonces, en este caso, vamos a hablar de lo que ocurre en, en una célula eucariota, ¿no? En la célula eucariota hay núcleo y hay nucleolo. En el núcleo es donde está contenido el ADN y este se replica dentro del núcleo. Después de replicarse vendrán las fases de mitosis o meiosis, que son como 2 mitosis consecutivas, aunque la siguiente mitosis no es extraña, no existe. Bueno, sí, no vamos a meternos en eso ahora. Pero el ADN se replica dentro del núcleo. La replicación, ¿qué supone? En realidad es una transferencia de la información a lo que va a ser la siguiente célula hija. Y desde el punto de vista, si estamos hablando de un ser unicelular, la célula hija es la siguiente generación. Entonces podríamos hablar de que eso implica la transferencia de información a lo largo del tiempo. Que no es una cosa que se busque, es una cosa que pasó, y como pasó, pues sigue pasando. Básicamente eso es la base fundamental inicial de la evolución biológica. Y me voy a parar aquí un poco. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que aquel elemento biológico o pseudobiológico que no haya replicado su contenido y lo haya transferido a la siguiente generación, ese elemento, si se extingue, si se muere, no deja a la siguiente generación. Y entonces la siguiente generación, ese elemento no aparece, no está en la realidad. En la realidad, ¿qué hay? Pues solo elementos que han, por algún casual de las reacciones químicas que se está viendo que no es tan casual y que por eso estamos plagados de vida en el universo seguramente, que el universo está plagado de vida seguramente, pues el que haya dejado de el que haya transferido su información a la siguiente generación, pues en la siguiente generación existe esa entidad también. Y por ello podemos decir que se ha transferido la información genética, pero sin ningún objetivo, sin ningún criterio, simplemente lo hizo el primer elemento que lo hizo y ese elemento siguió. Lo hicieron otros elementos y siguieron. Los que no consiguieron seguir con ese proceso, pues que no es que lo quisieran conseguir o no, pero los que no lo hicieron, pues dejaron de existir y ya está. Bueno, pues el ADN se replica, pero es que eso solo es una transferencia a lo largo del tiempo de la información. La información genética es imprescindible para que el organismo funcione, que se transcriba en un funcionamiento del organismo. Es decir, el organismo que no funciona deja de funcionar y entonces también desaparece. Solo funciona aquel que ha conseguido funcionar. Y el funcionamiento viene en las células eucariotas, en las células bacterianas, o sea, en los procariotas y en los arqueas e incluso en los virus, viene de lo que denominamos péptido o proteína o enzima, porque hay otros elementos que no son péptidos o proteínas que también son enzimas y tienen funcionalidad biológica, que son esos ARNs que veis ahí. El ARN es una de las funciones más importantes del ARN es la transferencia
de la información genética contenida en el ADN de una eucariota a la funcionalidad enzimática del péptido y la proteína. Enzimática o no enzimática del péptido y la proteína. Pero en sí mismos el ARN, al ser un elemento de transferencia de esa información, son en sí mismos o funcionan como enzimas, ¿vale? Y uno de los más espectaculares desde el punto de vista enzimático son los ribosomas, puesto que la máquina del ribosoma es, ya lo iréis viendo. Entonces, de ARNs que hay ARN transferente, ARN mensajero y ARN ribosómico. Existen otro tipo de ARNs, como el ARN de interferencia, por ejemplo, que tiene que implica o lo que afecta es a la regulación precisamente de la transcripción. La producción de esos ARNs, a esa producción se le llama transcripción. A la producción de ARN ribosómico, la transcripción del ARN ribosómico sucede en el nucleolo, una parte del núcleo, cuando la célula no está en mitosis o meiosis. Y no está especificada ahí, pero bueno. Una vez fuera del núcleo, el ARN transferente, el mensajero y el ribosómico interactúan junto a los aminoácidos, el ARN transferente junto a los aminoácidos, y todos ellos como una máquina junto a los aminoácidos, y engancharán los distintos aminoácidos. Lo hará el transferente siguiendo la pauta de la secuencia o el código del ADN, el código de la secuencia. El código quiere decir la señal, el mensaje que haya. Y se unirán esos aminoácidos para formar una cadena de aminoácidica que producirán el péptido de la proteína y esas reacciones suceden ya fuera del núcleo, ¿vale? Bueno, pues continuaré con la replicación del ADN, que es el paso que sucede en el núcleo y que va a ser previo a la división celular y por lo tanto tiene implicaciones en la herencia genética a la siguiente célula o, en caso de ser una línea germinal, y a la siguiente generación. Bueno, lo primero que hay que decir de la replicación del ADN es que es semiconservativa. ¿Y eso qué quiere decir? Que se conserva en la siguiente generación de célula, se va a conservar una hebra del ADN original, de la doble hélice de ADN original. Y se va a formar una hebra nueva en esa nueva célula hija. Esa nueva célula hija va a tener una hebra nueva en esa doble hélice de ADN formada por nucleótidos que hayan encontrado las enzimas en el medio. Y como veis en el esquema, pues se está formando la doble hélice de ADN de las células hijas, y las células hijas son dos. Se abre la doble hélice en dos hebras, y se está produciendo la hebra complementaria en cada una de las hebras con nucleótidos nuevos. Bien, esto ahora voy a hablar porque, como visteis, pues esto procede originalmente, esquemáticamente y atemporalmente de un cromosoma, de lo que va a ser un cromosoma, o sea que es la replicación de un eucariota, pero la tecnología de ADN usa una imitación de la replicación que ocurre en una bacteria. Y entonces vamos a explicar un poco lo que ocurre en una bacteria, que va a ser lo que va a ocurrir en la PCR después.
En una bacteria, desde un origen de replicación determinado, que son unas secuencias determinadas, la hebra de ADN tiende a abrirse con mayor probabilidad que otras zonas del ADN bacteriano, que es circular, ¿vale? El ADN bacteriano es cerrado. Al abrirse, se pueden asociar a él, y se asocian, determinadas secuencias cortas, en este caso de RNA, al origen de replicación en las dos hebras. Y esta burbuja, que puede decirse que es una burbuja, o que se le llama burbuja de replicación u horquilla de replicación, se va abriendo hacia los dos lados, ¿vale? Como veis ahí está reflejado el 3' y el 5' de una hebra y el 5' y el 3' de la hebra complementaria, ¿vale? Que está puesta inversamente en el otro sentido. Y tened en cuenta que la timina se va a asociar a la adenina y la guanina a la citosina, exceptuando algunas mutaciones que pueden ocurrir, pero por cuestión de probabilidad no se comentan hasta que se comentan las mutaciones. Cuando existe un primer asociado o primers asociados a las hebras en una horquilla de replicación, una proteína tiene la tendencia, va chocando, va colisionando, las proteínas que hayan por ahí van colisionando y las ADN polimerasas que encuentren un extremo 3' de ese ARN o primer ARN, va a empezar a realizar su reacción química. Y su reacción química consiste en añadir timinas, guaninas, citosinas o adeninas, según sea el caso, si hay complementariedad con la hebra original, y se irán desplazando en sentido 5', 3', añadiendo esos nucleótidos al extremo 3' siempre, ¿vale? También lo hará en la hebra complementaria, la de abajo. Y mientras se van abriendo las hebras de un lado, de un extremo desde el origen hacia los dos lados, ¿vale? En la otra zona en la que está vacía, que se ve vacía aquí, pasa algo, también pasa. Pero no lo muestro porque aquí solo quiero mostrar, de momento, las enzimas que van en la misma dirección que la dirección de apertura de la horquilla de replicación. Quiere decir esto que esta enzima, estos círculos azules, van a ir moviéndose, desplazándose, metiendo los nucleótidos determinados y añadiéndolos al extremo 3' del anterior nucleótido y haciendo que se produzcan los puentes de hidrógeno correspondientes con los otros nucleótidos de la hebra original, y se van a ir desplazando desde 5' a 3' de forma continuada, no van a parar. Mientras se abra la horquilla de replicación, se abrirá suficientemente rápido como para que esa enzima siga funcionando de forma continua. Y a esto se le denomina a la hebra que usan como molde para hacer la hebra nueva. A esa hebra se le llama hebra continuada. Sí, hebra continuada. Aquí está el mismo esquema, pero creo que es más fácil de ver. Lo verde son los cebadores o primers de la replicación. Y el rojo es la nueva hebra que está formando en sentido 5', 3' gracias a la enzima ADN polimerasa y gracias usando la hebra azul como hebra molde.
Y ahí están de nuevo solo reflejadas las enzimas que van a continuar la replicación sin parar, porque la horquilla de replicación se está abriendo en cada uno de los casos en el mismo sentido en el que trabaja la ADN polimerasa. Pero ¿qué ocurre? Que la ADN polimerasa, si hiciera esto, no crearía una doble hélice de ADN completa. Hay una región que se está abriendo en un sentido en el que la enzima no funciona. Un sentido contrario al sentido que es el del funcionamiento de la enzima, 5'3'. ¿Aquí qué ocurre? Pues igualmente, primers de ARN se asociarán a las zonas, aleatoriamente a las zonas que puedan de la hebra que se está abriendo, en la que no va a funcionar una enzima que tenga el mismo sentido de funcionamiento que el sentido de la apertura de la horquilla. Entonces esa enzima va a encontrar también ese primer asociado a unas secuencias que hayan en esos extremos de apertura y van a funcionar, ¿vale? Van a crear su hebra complementaria, su hebra complementaria que va a formar el nuevo ADN. Pero se topan con el final, es decir, se topan con en el origen ya está otra enzima que ya ha funcionado perfectamente creando la nueva hebra, entonces ahí paran. Y al mismo tiempo se va abriendo en ese extremo. Entonces de nuevo otro ARN se asociará a ese nuevo extremo que se ha abierto y otra enzima vendrá, o la misma, pero vendrán discontinuamente produciendo pequeños fragmentos que se toparán con lo ya polimerizado por la otra enzima antes, ¿vale? Y así consecutivamente se formará la nueva hebra en esas zonas. Y a esa hebra se le llama hebra retardada. Una de las curiosidades, ahora me voy a meter solo por mencionar una curiosidad que tiene mucha relación con esto, es que como hemos visto se están interaccionando ARNs con secuencias pequeñas, ¿no? del ADN original en los extremos. Esto pues no pasa nada en un ADN circular que está cerrado totalmente, pero en los organismos eucariotas el ADN tiene extremos, por lo que siempre habrá una zona en la que haya un ARN al final, en ese extremo asociado a la hebra original. Y resulta que ese ARN, como todos, tendrá que ser transformado en ADN. Tendrá que ser, los uracilos tendrán que ser sustituidos por timinas. Pero la enzima que hace eso necesita un extremo 3' anterior. Y si estamos en un extremo, no encuentra ese extremo 3' anterior y entonces no lo hará. Entonces siempre ocurrirá que en cada división celular va a haber en el extremo de los cromosomas, de lo que van a ser cromosomas, un ARN que no habrá pasado a ADN. Esto no tiene muchas implicaciones hasta que sí las tiene, debido a múltiples divisiones celulares y síntesis de ADN. Cuando las generaciones celulares pasan años y años, estas generaciones han reducido el contenido genético
de una forma grave en el ADN, porque ese ARN se pierde, siempre se está reduciendo esos extremos. Esos extremos se llaman telómeros, ¿vale? Y el acortamiento de los telómeros es una de las bases biológicas más relevantes que producen al final o afectan aumentando la probabilidad de muerte por envejecimiento. Junto con la oxidación de las células. Aunque hay muchas otras historias, como precisamente las mutaciones. Bueno, ahora vamos a pasar. Voy a echar un vistazo a ver si hay alguien y se ha conectado a alguien o si se ha reconectado a alguien. Bueno, espero que sí. Espero que alguien me oiga. Yo voy a continuar y luego eso lo dejo en YouTube. Y también en Twitch está por unos días, pero en Twitch va desapareciendo con el tiempo. O sea, desaparece a los 5 días o algo así. Uno de los elementos que se usa mucho en biología molecular son las endonucleasas de restricción, que son enzimas que cortan el ADN. Y lo cortan de modo que cortan las dos hebras de la doble hélice de ADN. Unas lo harán en segmentos romos, que se llaman, y otros en bisel, ¿vale? Bisel quiere decir que una de las hebras acabará siendo mayor que la otra. Esas enzimas dejan una hebra, un fragmento de la hebra, un fragmento de una de las hebras de la cadena de doble hélice de ADN libres al aire, sin complementariedad. Sin embargo, otras enzimas, pues eso, crean segmentos romos y de modo que luego estos dos segmentos no van a poder reconocerse nunca más, ¿vale? Esto es importante por una razón, por lo que las enzimas que cortan en bisel podemos usarlas para realizar luego hibridaciones, para reconexiones de fragmentos de ADN con otros ADNs que les podamos añadir con una secuencia determinada. Las enzimas que hacen fragmentos romos no son útiles para eso, son útiles para cortar el ADN y punto. Y luego veremos qué tipo de secuencias cortan y etcétera. Bueno, esto está en inglés, pero lo importante aquí es saber que el cleavage site es el sitio diana o la secuencia diana de las enzimas. Se usa mucho en biología molecular la enzima de restricción o endonucleasas de restricción tipo 2. Estas tienen una diana muy concreta y cortan en una zona muy muy cercana a esa diana y no usan ATP. Luego están las enzimas tipo 1 que usan ATP y reconocen una diana y luego cortan en un sitio inespecífico que está muy lejos de esa diana. Y las enzimas de tipo 3 que sí también necesitan ATP y que reconocen el sitio más o menos cerca de la diana. O sea, cortan en un sitio muy cercano a esa diana.
¿Qué ocurre cuando tenemos un ADN de un organismo y le ponemos enzimas endonucleases de restricción al tubo de ensayo? Por ejemplo, en este caso EcoRE1, podría decirlo. Podríamos hablar de EcoRE1. Pues en el organismo tipo 1 estamos viendo que si ponemos esas endonucleasas, ese tipo de endonucleasas que buscan que se asocian a determinadas dianas, determinadas secuencias diana del ADN, pues una vez encontrado, su reacción química es la reacción química que catalizan es la de cortar el ADN en dos en esa zona. Eso es lo que hace una endonucleasa. Y en este caso, en este organismo, como encuentran solo una diana, es un caso específico que me he inventado, pues crean dos ADNs. Y como veis, un ADN es mayor que el otro, ¿vale? Pero imaginaos que cogemos EcoR1, lo ponemos en ADN, o sea, ponemos ADN y EcoR1 en el mismo tubo de ensayo, con el buffer adecuado y etcétera. Imaginaos que encuentra dos sitios de diana, o sea, dos sitios diana o dos secuencias diana, ¿vale? Dos secuencias iguales que son su diana y están en distintos sitios de ese ADN. Y imaginaos que el fragmento de ese ADN de ese organismo es igual que el anterior, del mismo tamaño, ¿vale? Podemos hablar de organismo, podemos hablar de, ¿sabes?, subtipos de especies, o podemos hablar incluso de ciertas técnicas de ADN de personas, ¿no? De distintos humanos. Bueno, pues encontramos en este caso que, o sea, en teoría lo que encontraríamos son tres fragmentos. Si hay dos sitios de secuencias diana, dos sitios diana de esa enzima, lo cortará por esos dos sitios y el resultado serán tres fragmentos. Aquí tengo una errata, pero claro, porque hago una copia del anterior PowerPoint. Y se me olvida. Bueno, pues esto es relevante, eso es la teoría. Esto sería la idea, ¿no? Es relevante porque podemos hacer electroforesis en gel de ADN. Podemos extraer el ADN de una muestra o de varias muestras y podemos ponerlas en unos pocillos de un gel con unos poros de un tamaño determinado, que si ponemos el gel si añadimos un buffer determinado y aplicamos corriente eléctrica con el polo positivo en el extremo inferior y cerca de las muestras el polo negativo, el ADN, como es negativo, como es ácido, tenderá es una expresión física de probabilidad, pero es que migrará hacia el polo positivo. Claro que como el gel tiene poros, los trozos o fragmentos de ADN pequeños van a migrar muy rápido y los fragmentos más grandes les costará más migrar y les costará proporcionalmente más. Quiero decir que podemos hacer comparativas de distintos carriles donde estén las muestras en ese gel. Los fragmentos grandes, como dijimos, quedarán arriba, cerca de la zona de las muestras, y los fragmentos pequeños migrarán mucho, como veis en la imagen de los guantes. ¿Y qué ocurre con nuestro ejemplo teórico? Aquí presento las distintas muestras. En rojo está el ADN del organismo 1, en violeta el ADN del organismo 2, ambos antes de haber sido digeridos, es decir, los fragmentos enteros,
y recordemos que son del mismo tamaño porque ya lo habíamos estipulado así. Sabemos cómo cortar ese ADN de cada uno de los organismos para que tengan el mismo tamaño. En las zonas en donde EcoR1 puede actuar. En verde represento el ADN del organismo 1 tras la digestión con EcoR1. Digestión es tras el procesamiento enzimático de EcoR1. Y en azul, claro, el ADN del organismo 2 tras la digestión con la misma enzima. Pues entonces, todas estas muestras las ponemos en un gel de electroforesis en los distintos pocillos y están aquí distribuidos en rojo, en el orden rojo, verde, violeta y azul. Y el resultado, después de aplicar un campo eléctrico, será el siguiente. Tenemos que, en primer lugar, las muestras roja y violeta, que son del ADN sin haber sido fragmentado, o sea, sin haber sido tratado con EcoR1, se han desplazado un poco porque algo de desplazamiento puede haber en un fragmento grande de ADN, ¿vale? Luego tenemos el segundo carril, tenemos enumerados los fragmentos 1 y 2, ¿vale? El fragmento 1 es muy grande, pero es menos grande que el original, rojo, y el 2 es más pequeño. Ambos fragmentos son el resultado de la digestión de EcoR1 del ADN que veis en rojo. En violeta, de nuevo, se ve que no ha habido desplazamiento de ese ADN porque es el ADN sin haber sido digerido del organismo 2 y tiene el mismo tamaño, como veis, que el rojo del organismo 1. Pero una vez digeridos, nos encontramos con 3 fragmentos y los he denominado fragmento 3, que es más pequeño que el 1, como podéis ver, del otro organismo, el 4, que es del mismo tamaño que el 2 del organismo 1, y uno muy pequeño, que es el 5. ¿Qué se puede hacer con eso? Quiero decir, sabiendo que las enzimas las endonucleases de restricción pueden encontrar secuencias diana distintas en los distintos organismos, con esa idea se pueden distinguir distintas cepas de bacterias, por ejemplo, o incluso distintas subespecies de cualquier otro organismo, no solo bacterias. O incluso podemos ver en técnicas más con sus nombres, que ya no sé si se usan todas ellas, porque la tecnología de ADN cambia muy rápidamente. Podemos ver por ejemplo, la herencia paterna. Si alguien es hijo de alguien, ¿no? En cualquier organismo con reproducción sexual. O podemos, en determinadas secuencias, ya digo, tienes que conocer cómo es el genoma humano, más o menos, bastante más que más o menos, para saber dónde poder usar endonucleases de restricción para poder llegar a esos criterios. Podemos ver también identificar individuos. De hecho, algo parecido o basado en esto, se hizo por primera vez, fue la primera técnica que se usó de ADN que se usó en un juicio, fue con endonucleases de restricción. Ocurre ahora que hay tecnología de secuenciación mucho más barata que antes, y entonces no me atrevo a decir qué es lo que se usa ahora. Como en todo, supongo que habrá pues uso de unas técnicas u otras dependiendo de la disponibilidad de recurso o del coste y de la
no sé si compensa o no compensa el esfuerzo de usar una técnica u otra. Pero se sigue usando. Para ciertas cosas se siguen usando. Y bueno, hasta aquí la charla de hoy. Así que me despido y pondré esto por YouTube, poco a poco.